La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en nuestros estudios a una persona que también la consideramos amiga de esta casa. Miguel Ángel Gea, periodista, muy buenos días. Buenos días. Es un placer que estés aquí con nosotros y aún más con el tema con el que venimos, te tenemos que dar la enhorabuena. Yo siempre pienso que los logros que consiguen las personas individualmente, evidentemente para ellos es muy importante, pero también para la sociedad en la que nos encontramos y sobre todo con un programa tan bonito como el que tú presentas, que es Solidarios en Canal Sur, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, habéis recibido un premio del, si no me equivoco, del grupo La ONCE. Cuéntanos exactamente qué premio es. Pues es el Premio Nacional Tiflos de Periodismo Social de la ONCE, que lo convoca esa organización todos los años en 4 modalidades. Está la modalidad de radio, la modalidad de prensa, la modalidad de redes sociales o internet y la modalidad de televisión. Entonces nos han otorgado el premio por un reportaje en el cual yo fui el redactor, el autor del guión. El reportaje se titula SUDEC, el dolor de los dolores, y lo hicimos un equipo del programa Solidarios de Canal Sur. Un programa que ¿cuánto lleva ya en antena? Pues el programa cumplió este año 25 años en antena. Bueno, el nombre del programa Solidarios supongo que lo dice todo, ¿no? Sí, porque es un programa que tiene como misión dar voz a los que muchas veces no tienen voz, no ya solo en los medios de comunicación, sino en determinadas situaciones, ni siquiera ante las instituciones. ¿Desde cuándo estás trabajando con ello? ¿Y cuál es el reportaje, a pesar de que este reportaje concretamente es el que ha obtenido el premio y ahora nos vas a contar en qué consiste? Pero para ti como periodista, que llevas ya pues toda la vida, ¿no?, de periodista, ¿no, Miguel Ángel? Pues yo terminé la carrera en el año 87, pero ya llevaba como 3 años trabajando como periodista. Sí, o sea que muchísimos años en este bonito mundo del periodismo, ¿verdad? Tan importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, durante todo este tiempo que llevas con Solidarios, además de este espacio que es en el que ha ganado este programa, en concreto el que ha ganado el premio, pero para ti, ¿te ha llegado alguno en concreto a decir, a lo que nos vamos a enfrentar? Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, el periodismo social es una vertiente del periodismo que no es el periodismo de sociedad, ni el periodismo de alcahueteo y cotilleo. Es el periodismo que trata sobre la realidad social en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, en una región, en una nación, etcétera, ¿no? Yo lo definiría como el periodismo que habla o que ejerce de coche escoba de los desastres que genera un sistema injusto y depredador como es el sistema, en este caso el capitalista, ¿no? Es decir, es que el periodismo donde hablamos de la desigualdad, es el periodismo donde hablamos de las situaciones injustas, el periodismo de la falta de equidad, etcétera. El periodismo que habla de lo que sufren no una minoría de las personas de nuestro país, sino yo me atrevería a decir que la mayoría social de este país. Es el periodismo no de las desgracias, eso es otro tipo de periodismo, esos son los sucesos. Es el periodismo de la realidad social. Fíjate que es el periodismo, como tú dices, solidario. ¿Este periodismo es el menos conocido, quizás? Pues sí, porque... Por desgracia, ¿no? Sí, se nos ha educado en la satisfacción inmediata, en el que todo va bien o todo irá mejor, y no tiene por qué haber una satisfacción inmediata, ni todo tiene por qué ir bien, ni mucho menos todo tiene por qué ir a mejor. Es decir, las sociedades, y creo que la realidad política de nuestro país lo demuestra, pueden tener procesos de involución, en este caso democráticas, cuando hay fuerzas políticas o fuerzas sociales o fuerzas, como le queramos llamar, que se empeñan en volver al pasado. Y además en volver a un pasado
que si por algo se caracterizaba era por el horror, el machismo, la discriminación, el odio e incluso el asesinato, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se nos ha educado en que todo va a ir a mejor, se nos está diciendo que no hace falta que nos comprometamos en defender las conquistas que han costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio a nuestra sociedad. Y yo creo que sí que hay que comprometerse en la defensa de los valores democráticos, de la igualdad, del antirracismo, del feminismo, etcétera, para que podamos construir efectivamente una sociedad cada vez mejor. Pero eso significa que nos tenemos que implicar, e implicar requiere esfuerzo. ¿Os lo ponen fácil vuestro trabajo? Bueno, yo creo que este premio de la ONCE no deja de ser un reconocimiento a un tipo de periodismo, que es el periodismo de servicio público, el periodismo comprometido con la realidad social. Y como expliqué en el pequeño discurso que tuve que pronunciar en la recepción del premio, es un periodismo que hay que defender, sobre todo en una época en la que hay fuerzas, hay gente que nos quiere no como periodistas que nos acercamos a la realidad de forma crítica para comprenderla, para explicarla y para ayudar a su transformación, sino que nos quieren como escribas, es decir, como gente que escribe al dictado, ¿no? Y que tiene que preguntar cuando hace una crónica o cuando hace un reportaje o cuando hace una noticia, si tiene que escribir a favor o en contra de. Este es el periodismo que yo, tanto cuando he estado tanto en este programa, donde me dedico a hacer reportaje de mediana duración, como cuando he estado en las noticias, pues he intentado hacer, ¿no? Un periodismo donde nadie me dice o me tenga que decir, o yo no lo consiento, qué es lo que tengo que decir. Y eso, pues muchas veces te conduce a situaciones muy complicadas, incluso a veces de represión. Has pasado por muchas facetas a lo largo de tu vida como periodista. Quizás esta es la que más te encuentras bien en este formato. Sí, siempre me ha gustado mucho hacer reportajes. De hecho, ya incluso cuando estaban los servicios informativos en las noticias aquí en el centro territorial de Huelva de la RTVA, de Canal Sur, pues muchas veces pues el que se encargaba de hacer reportajes de larga duración para el informativo provincial era yo. También otros compañeros, pero básicamente yo. Me he encontrado muy bien siempre en ese ambiente. Hubo una época durante 3 o 4 años, 4 años casi, donde semanalmente hacía un reportaje en Doñana con el personal de la estación biológica, con la gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego también otro tipo de reportaje más social, reportaje sobre economía también. Creo que es donde yo mejor me encuentro. A lo largo de toda tu carrera, ¿qué es lo más difícil que has tenido que comunicar? Bueno, ha habido informaciones que han sido muy complejas, en el sentido de que a nadie le hace ninguna gracia tener que cubrir determinadas informaciones de sucesos, ¿no? Recuerdo hace muchos años cómo me tocó cubrir la llegada al Palacio de Justicia de, ¿cómo se llamaba? Franco, de apellido. Fue el que asesinó a una niña en Huelva y estábamos allí, un equipo de Canal Sur, había también otros compañeros periodistas. Empezó a llegar gente, y empezó a llegar mucha gente, tal vez cientos de personas al palacio con la intención de linchar al que, bueno, luego se demostró mediante una serie de indicios que había sido el asesinado. Aquello generó una situación muy tensa. Era la niña, se llamaba Ana Jerez Cano. No se te olvidará nunca, ¿no? No. Tuve la oportunidad de conocer a la familia y también vi una cosa por parte de la sociedad que no me gustó nada, ¿no? Es decir, incluso el mayor de los asesinos tiene derecho a un juicio justo y nadie se puede tomar la justicia por su mano. Y allí se creó una situación de tal tensión que hasta la policía tuvo que cargar contra todo el mundo, incluso contra los periodistas que estábamos allí haciendo nuestro trabajo.
Esta mañana lo estábamos comentando y, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Valencia hace justamente un mes, ¿no? Esa catástrofe, lo importante que son los medios de comunicación para que no se olviden de las personas que están allí, ¿verdad? De que no nos olvidemos tampoco los medios de que tenemos que hablar de lo que allí sigue sucediendo, ¿no? Pues sí, hay que estar con las víctimas, y con las víctimas hay que estar de muchas maneras. No solo informando de cuál es su situación, no solo contribuyendo a que se extienda la solidaridad, sino también pues explicando por qué se producen las cosas. Las cosas no se producen por una maldición divina. Las cosas se producen porque hay hechos, hay actos que concatenados conducen a que se produzcan desastres como el que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Cuando se niega el cambio climático, cuando se niega la necesidad de los servicios públicos, cuando se niega la existencia de una unidad de emergencia si se prefiere dedicar ese dinero a pagar toreros, pues pasan las cosas que pasan. Recientemente, en un ayuntamiento que todos conocemos, pues daba vergüenza, ¿no?, como periodista, pero también como ciudadano, escuchar a un concejal rechazar yo no lo calificaría con palabras, sino como con eructos, una propuesta para que en ese municipio haya un plan de emergencias que prevea situaciones como la que han enfrentado los ciudadanos de varios municipios de Valencia. Da vergüenza, de verdad. Y el periodismo tiene que señalar eso. Tiene que señalar a aquellos que ponen en riesgo la vida de la comunidad, que no contribuyen a que haya un debate democrático y que no se comprometen pues con cosas tan elementales como lo que tendría que ser la primera obligación de cualquier político, que es cuidar a su comunidad, cuidar a sus ciudadanos. Volvemos nuevamente a este premio, un premio que ha sido al programa, a uno de los reportajes, en verdad, no es en este caso al programa, aunque evidentemente él le salpica, porque sí, sois solidarios, ¿verdad? ¿De qué hablabais en ese espacio concretamente? Bueno, hablábamos de una enfermedad que se conoce como el síndrome de Sudeck. Sudeck era un médico checo que describió esta enfermedad de origen neurológico. Es una enfermedad no solo muy rara, sino que además es muy desconocida. De hecho, buena parte de la comunidad médica no sabe ni que existe. Es una enfermedad que afecta a las extremidades, fundamentalmente a las extremidades inferiores, y que se declara cuando tú tienes alguna lesión, alguna intervención quirúrgica. En este caso, con quien retratábamos la situación de Aitor Alonso, un muchacho que viene del País Vasco, que vive en Aljaraque, en Corrales, y que como consecuencia de una lesión en un tobillo empezó a sufrir una situación de dolor que se le fue extendiendo hacia arriba y que le alcanza a la espalda. Esto no tiene cura. Esto es lo primero que hay. Pero no solo no tiene cura, es que tampoco hay un censo de cuántas personas pueden estar padeciendo una enfermedad de ese tipo en Andalucía, ¿no? Es decir, que ni tan siquiera lo están investigando. Efectivamente. Por eso, pues Aitor y otras personas lo que están haciendo es intentar hacer visible su enfermedad para presionar a la administración sanitaria, primero para que se preocupe de saber cuántas personas y qué incidencia tiene esa enfermedad en nuestra comunidad autónoma, y por otro lado que se destinen fondos para investigar esa enfermedad. Curiosamente, a raíz del reportaje, pues he conocido otras personas que luego se han acercado y dicen, oye, pues mira, yo tengo, por ejemplo, una persona trabajaba como funcionaria de la Junta de Andalucía en la Delegación Provincial de Cultura, que en un simulacro de evacuación de las oficinas tuvo que salir por una ventana, todo preparado y tal, pero tuvo un accidente en ese simulacro. Bueno, pues esa persona está totalmente incapacitada para poder trabajar, precisamente porque a raíz de esa lesión en una de sus extremidades desarrolló un síndrome de Sudeck. U otra persona, en este caso es un compañero periodista, que por una lesión en una mano, pues tiene esto. El Sudeck, nosotros hemos titulado el reportaje como Sudeck, el dolor de los dolores. ¿Por qué? Hay una escala
Gill, me parece, si no recuerdo mal, que es la escala Gill, que mide la intensidad del dolor. En una escala de 0 a 10, ese dolor es 10. Es decir, es un dolor que está por encima del dolor de un parto. Y para que nos hagamos una idea, los hombres no parimos. Pero las mujeres, me imagino que si habéis parido, las que hayáis parido, pues sabéis lo que es. Nos hacemos una idea. Con una diferencia importante. No solo está por encima en intensidad de dolor, sino que además, a diferencia de un parto, que es un dolor puntual, claro, tú pares, se termina el dolor, o suele terminarse el dolor. Este es un dolor permanente. Estamos hablando de un dolor que se sufre en diferentes intensidades durante las 24 horas del día, 365 días al año. En el caso de Aitor, él lleva una serie de electrodos insertos en la columna vertebral, que lo que hacen es una estimulación permanente para intentar bajar el nivel de ese dolor. Pero además tiene que consumir una cantidad de fármacos impresionante, entre los cuales están los opiáceos, en concreto la morfina, porque el dolor es absolutamente insoportable. ¿Has hablado con Aitor? Sí, de hecho... Supongo que estará contento con este premio porque da todavía más visibilidad, ¿no? Sí, de hecho, Aitor me acompañó en Madrid la semana pasada, el viernes pasado, en el acto que hubo de entrega de los premios, sí, que además por primera vez desde que se entregan estos premios, pues se invitó no solo a estar en el acto a las personas protagonistas de los diferentes trabajos periodísticos, sino que también subieron al estrado y mantuvieron entre ellos una conversación, un poco explicando, y fue muy curioso porque eso no se había dado nunca. Y es bueno que cuando hay un reconocimiento de este tipo al trabajo periodístico de diferentes personas, también estén los protagonistas, quienes claro, han hecho posible que esas historias, ¿no? Que son historias muy duras, ¿eh? Estamos hablando de historias, por ejemplo, de una niña con una parálisis cerebral severa y contaba su historia, cómo quiere ser el día de mañana, no recuerdo si era maestra o enfermera, una cosa de esta. Estamos hablando de un hombre y una mujer ciegos que tienen una hija, y cómo es la vida con tus padres ciegos, ¿no? Absolutamente ciegos. Estamos hablando pues de situaciones que son realmente duras y que muchas veces eso no aflora. Y bueno, pues eso, Aitor estuvo allí y además Aitor hace una labor de utiliza una cosa que está muy bien, ¿no? Para hacer visible su enfermedad, y es el deporte. Él es miembro del club de piragüismo Tartesos en Huelva y bueno, pues él no había tenido nunca, lo explica en el reportaje, ninguna vinculación con los deportes acuáticos, hasta que llegó a Huelva y dijo, bueno, pues algo tengo que hacer, no voy a estar en mi casa en el sofá o en la cama las 24 horas del día, ¿no? Y se apuntó allí de manera para hacer un deporte adaptado y es un magnífico piragüista, ¿no? Supongo que para ti pues es importante, ¿no? Este premio para ti y para todos tus compañeros, ¿no? Sí, es un premio que en el caso de la televisión nunca, aunque yo fui la persona que presentó todos los papeles y todo lo necesario para concurrir a ese premio, sí. Evidentemente no es un premio y fui la persona a la que llamó la ONCE para decirle, mire, sí, muchas gracias por el premio, pero el premio, el reportaje no es mi trabajo unipersonal, es el trabajo de un equipo de 4 personas. Claro. Entonces, pues es un reconocimiento también a Pepe Gordillo, que fue el operador de cámara, a Carlos Sánchez Ogallar, que fue el operador de vídeo que montó el reportaje, y a Pablo Carmona, que fue el realizador. Y yo, pues, guionista y redactor del mismo. Mucho trabajo, ¿verdad?, detrás de cada programa. Pues sí, la verdad que mucho trabajo por 2 motivos. El primero, porque en esta Andalucía feliz, en la que por lo visto vivimos, donde los perros se atan con longaniza, como se dice en mi tierra, ¿no? Resulta que sigue habiendo recortes en los servicios públicos y Canal Sur es un servicio público
y en el programa trabajamos menos gente de la que deberíamos trabajar, ¿no? Con lo cual la carga de trabajo para todos los compañeros y compañeras es muy superior a la que tendría que ser. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque, quieras que no, hay una realidad social que está ahí, que muchas veces no aflora a la superficie y que requiere de nuestra atención. Y somos personas, todo el equipo del programa somos personas especialmente sensibilizados y dispuestos a que se conozca esa realidad de una Andalucía que no es perfecta, ni mucho menos. Y vosotros seguramente de primera mano os dais cuenta lo afortunados que somos el resto, ¿verdad?, de personas que no sufrimos ninguna de estas enfermedades ni nada, ¿verdad? Bueno, yo no creo que eso sea una cuestión de fortuna. Sí. Es decir, creo que muchas veces nos sufrimos esas cosas sencillamente porque tenemos unas condiciones sociales que, si no impiden, sí que hacen que esas cosas no se puedan dar de la manera en la que se dan en otros ámbitos, ¿no? Es decir, aquí vivir en un barrio o vivir en otro barrio marca, y se sabe que la gente que vive en barrios desfavorecidos, no me gusta decir desfavorecidos, sino socialmente maltratados, sí, vive menos que la gente que vive en barrios ricos. Y eso parece que no interesa mucho que se sepa. Es decir, la gente que tiene niveles de renta bajos se alimenta peor que la gente que tiene niveles de renta altos. Es decir, la gente que tiene niveles de renta bajos desarrolla patologías, en el caso de las enfermedades, ¿no? Desarrolla patologías que les impiden vivir menos tiempo, que les obligan que les hacen vivir menos tiempo y además en peores condiciones. Y eso, pues desde toda la vida se ha conocido con aquello, siempre ha habido clases, ¿no? ¿Cuándo se emite Solidarios para aquellas personas que nos están escuchando y digan, oye, pues yo quiero ver los programas? ¿Cómo podemos contactar y veros? Bueno, Solidarios se emite todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Por ejemplo, este domingo, o sea, pasado mañana, sí, pues entre los temas que va a tratar Solidarios está, pues como es el Día Mundial del SIDA, pues sí, el trabajo que hace una asociación en Sevilla, en este caso, para la prevención del VIH, que no se debe confundir con el SIDA, y también pues para aquellas personas que se han infectado de VIH, qué tratamientos, qué pruebas, qué acompañamiento necesitan. Pues os veremos el próximo domingo. Enhorabuena, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y como dijiste al final de tu discurso, hasta el siguiente premio, ¿no? Hasta el siguiente premio. Vamos a intentarlo, a ver. Gracias. Venga, hasta luego. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.